audiencia de Daniel Quintero Calle que duró muchísimo. Ayer empezó a las 2 de la tarde y se extendió hacia las 10:30, ya casi 11 de la noche, muy extensa, para tener que aplazarla hasta hoy martes, donde se retomará a las 2:30 de la tarde. Este proceso inició el pasado 8 de abril con el propósito de imputar a Daniel Quintero, pero además a dos exfuncionarios más por el caso de Aguas Vivas. Recordemos que cuando esta audiencia inició, hay dos de las personas coindiciadas que todavía no están en este proceso de imputación de cargos porque ellas pidieron tener a su lado a la defensa, no lo tenían el 8 de abril, así que pues la audiencia continuó con Daniel Quintero y 10 exfuncionarios. Pues bien, ayer se retomó y hubo varios elementos. Uno de ellos es que se había suspendido, recordemos, porque la defensa había pedido que no existiera allí una defensa del distrito de Medellín, el cual se estaba asumiendo como víctima. Muchos de la defensa estaban asumiendo, en especial el abogado defensor de Daniel Quintero, pensaban que asumir el distrito de Medellín como parte de víctima de este proceso era hablar de Federico Gutiérrez, pero se hizo claridad que se estaba hablando era como una persona jurídica, el distrito de Medellín. El juez entonces, para iniciar esta audiencia, advierte que el distrito de Medellín sí es admitido entonces como víctima y por tanto esto empieza entonces a generar ciertos resquemores entre la defensa. Total, lo que empezó a decir la defensora del pueblo, que siempre debe, o una delegada de la Defensoría del Pueblo, que siempre debe hacer presencia en estas audiencias de imputación de cargos, advirtió que sí debería estar y que adicional a eso, pues la Fiscalía sí había redactado esos hechos jurídicamente relevantes, por lo tanto sí se debía dar una legalidad a la imputación de cargos. Escuchemos primero lo que aseguró la representante de la Defensoría del Pueblo, esto con ocasión de que muchos de los defensores estaban diciendo, venga, suspendamos esta audiencia porque aquí no hay hechos jurídicamente relevantes. Que la Fiscalía hizo un recuento detallado de los hechos jurídicamente relevantes, señor juez. Indicó cómo se originó este proceso. Refirió el hecho de una escritura pública, qué se consignaba allí, quiénes intervinieron de manera por lo menos muy tangencial en ese punto, que no era necesario porque quienes suscribieron esa escritura eran unos particulares. En este caso, la delegada de la personería defiende el relato de la Procuraduría, gracias Juan Pablo, defiende el relato que hizo la Fiscalía con ocasión de cada uno de esos presuntos delitos que tenía los indiciados. Posteriormente sigue avanzando esta audiencia, empiezan a hablar nuevamente de cada uno de los hechos jurídicamente relevantes para cada uno de los coindiciados, pero nos vamos a quedar en lo que sucedió frente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, porque el juez tuvo que regañarlo. Yo conté por lo menos, Juan Pablo y Luisa, unas cuatro ocasiones. Más o menos, sí. Porque insistía el señor Daniel Quintero Calle, o al parecer insistía en que esta era una audiencia procesal. La audiencia, en este caso de imputación de cargos, se refiere simplemente a una audiencia de comunicación, sobre la cual la Fiscalía debe explicarle a cada uno de los indiciados por qué está ahí y cuáles son entonces esos hechos sobre los cuales tendrá que preparar la defensa, pero eso será en la parte procesal de todo este entramado. Pues escuchemos uno de los primeros regaños que le hace el juez a Daniel Quintero Calle. ¿Ella cree de verdad que los alcaldes de Medellín escogen su gabinete en función de lo que le va diciendo el colombiano? Pues señor Quintero, para constancia. Señor Quintero, venga, yo vuelvo y lo llamo al orden y a que usted se centre en lo que realmente es objeto de sus observaciones. No nos tendamos en circunstancias o situaciones ajenas a lo que es la formulación de imputación, a los hechos jurídicamente relevantes. Y particularmente que sean más concretos. Muy bien, así lo haré. Le insistía el juez al señor Calle que fuera más concreto,
que entendiera que estaba en una audiencia de imputación y que por lo tanto acá el objetivo era que él tuviera claridad sobre los hechos por los cuales lo estaban imputando, que no era el proceso o el momento para hacer la defensa ni contrapreguntar. Pero pues el señor exalcalde se sentía muy incómodo e insistía en contrapreguntarle a la fiscalía, pero a manera de defensa. Sigue avanzando entonces la audiencia y al final, pues el señor juez dentro de ese proceso le tiene que preguntar a cada uno de los indiciados si entiende cada uno de los relatos de la señora fiscal de por qué está ahí y cuáles son esos presuntos delitos. Pues Daniel Quintero se sintió incómodo, incluso tuvo hasta una respuesta política y metió ahí un poco acerca de lo que él está hablando, si llegara a ser presidente que va a cambiar la justicia. Pues mire lo que le responde entonces Daniel Quintero cuando el juez le pregunta, ¿entendió o no entendió por qué está acá? Señor Daniel Quintero, ya realizada la observación y las aclaraciones, ¿usted entendió, comprendió el acto de comunicación? Pues, esta es una pregunta bien compleja la que hace el señor juez porque estoy aprendiendo cómo funciona la justicia y mi objetivo como político que quiere cambiar el país es precisamente cambiar también cómo funciona la justicia. Muchas cosas me quedan de lección, de aprendizaje, cosas que hay que cambiar y que yo sé, señor juez, que usted también ve todos los días que hay que cambiar en la justicia. Y una de ellas es esta pregunta. Después de haber visto el enredo que hizo la fiscal, que se contradijo una y un millón de veces, la pregunta es absurda, pero toca responderla que sí, porque si no, no se puede avanzar. Entonces yo respondo que sí. Entiendo entonces que sí entendió. A mí me encanta esa parte Entendió, sí entendió. porque, mire, lo que pasa es que el señor juez, hay que decirlo, tuvo tanta paciencia, o sea, admirable, yo decía, es increíble, porque él explicaba una vez y otra vez, señor Daniel Quintero, sea concreto, le decía a la defensa, sea concreto, tuvo demasiada paciencia. Y ahí escuchábamos la respuesta, fue una respuesta más política, muy incómodo para decir que sí entendía. O sea, no le estaban diciendo que si se allanaba los cargos, no le estaban preguntando si era culpable o no, simplemente le decía, ¿entendió o no entendió? Simplemente eso. Y el señor juez no le da largas a la respuesta política del exalcalde de Medellín y dice, bueno, señor, entiendo que usted ya entiende, continuemos. Pero una respuesta bastante extensa. Al final, pues la audiencia continúa. Y a pesar de los, digamos, calificativos que daba el exalcalde de Medellín, diciendo que la fiscal se había enredado, que había hecho, mejor dicho, un discurso exageradamente extenso y tomando argumentos pues que no dan lugar a juicio al señor exalcalde, que él tiene todo el derecho de decirlo allí en esta audiencia, pues finalmente el juez nuevamente regaña muy fuerte al exalcalde de Medellín, porque la fiscal pidió un tiempo de 5 minutos para ir al baño, pero en tono burlón, el exalcalde dice, ¿será que quiere ir al baño para que le expliquen? Porque minutos antes, pues el señor Quintero Calle había hecho algunas preguntas a la fiscal, pero mire cómo le responde el juez frente a esta respuesta burlona del exalcalde de Medellín. Comentario que usted hace. Me disculpa, señor juez. Pensé que estaba apagado el micrófono. Una conversación. Desafinado, déjeme hablar, por favor. Déjeme hablar, que yo estoy hablando. Sigue siendo grosero, sigue siendo irrespetuoso, no acata las decisiones o las órdenes que da la judicatura, habla cuando le da la gana y yo le estoy diciendo que yo le doy el uso de la palabra. Y si yo estoy hablando, entonces me escucha. Cuando yo le doy el uso de la palabra, usted interviene. Pero en este momento no tiene el uso de la palabra. Y en ese orden, vuelvo y le repito, usted tiene que dar un ejemplo como figura pública, que eso pero claramente no lo está haciendo. Entonces, sea respetuoso con sus compañeros, sea respetuoso con sus ciudadanos. De una manera muy protocolar y el juez le llama entonces la atención al exalcalde de Medellín, el exalcalde dice que tenía el micrófono prendido, yo no creo
que el exalcalde tuviera el micrófono prendido sin darse cuenta, y cuando uno escucha la audiencia se ve que él lo dijo aún sabiendo que lo iban a escuchar. Él quería que lo escucharan y lo dijo en tono burlesco, pero el señor juez impartió orden como es debido, y si bien el exalcalde de Medellín cuando llegue a la presidencia, dentro de sus aspiraciones, pues quiere cambiar la justicia, por ahora se debe ceñir a la justicia que tenemos hoy en Colombia. Total, esta audiencia no finalizó, los abogados defensores le pidieron a la judicatura que suspendieran porque ya llevaban más de 8 horas y media estaban en esta audiencia, estaban bastante agotados, por lo tanto hoy se va a reanudar a las 2:30 de la tarde y se espera entonces que ya se defina si hay legalidad o no en la imputación de los cargos.